Libro Acosadores a bordo, un estudio sobre la violencia de género en el transporte público de Saltillo, de Diana Infante Vargas, a quien le doy la bienvenida y agradezco pues que nos hayas acompañado este día aquí en los estudios de Telesaltillo. A ver, platícanos un poquito, Diana, ¿cómo se manifiesta la violencia de género y sobre todo el acoso en el transporte público de Saltillo? Pareciera que no existe, pero lo existe. Tú diste con el clavo. Fíjate que este estudio nace a raíz de una experiencia propia en el camión de hostigamiento sexual, y cuando intento reportar ante la autoridad local, pues básicamente me dicen que pues, te vamos a apoyar, lo sentimos mucho, pero la verdad es que eres la única persona a la que le pasa esto. Tenemos muy pocos reportes en el año. Esto genuinamente no representa lo que las mujeres viven en el transporte público, cosa que yo sabía que no era verdad, porque este no era el primer episodio que me sucedía, definitivamente era el más fuerte, el que más me impactó, pero no era el primero, y entre mi círculo de amigas y mis familiares y conocidas, yo sabía que es una vivencia común, ¿no? O sea, no nada más miradas o chiflidos o palabras lascivas, sino casos muchísimo más extremos, ¿no? Tocamientos, exposición de genitales, etcétera. O sea, casos que llegan a ser así de graves y que no son tomados en cuenta, y que se intenta crear esta narrativa en la que no existe violencia. Esto no es un problema que figura en el sistema de transporte público. ¿Cómo enfrentaste esta situación? Específicamente esta situación, ¿tú cómo la encaraste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Pues fíjate que yo trabajo en temas de movilidad urbana y soy consultora en temas de transporte público. Entonces, más o menos ya estaba muy familiarizada con los temas de transporte aquí en la ciudad, y ya había asistido yo a algunos paneles de estos de participación ciudadana con la autoridad local, con el Instituto Municipal de Transporte. Entonces, más o menos ya sabía cómo funcionaban las cosas. Entonces, cuando me sucede esto, lo primero que yo digo, pues es que necesitamos empezar a reportar, ¿no? Debería de ir a reportar lo que me sucedió. Voy con la autoridad local y les digo, oigan, pasó X, Y, Z, ¿qué vamos a hacer? Ayúdenme, suspendan al conductor, porque fue un conductor el que me había acosado sexualmente. ¿Hechos ocurridos en qué fecha? Por ahí de junio del 2019. Ok. Y pues empiezan a crear esta narrativa en la que pues no, nada más te pasa a ti, como que con preguntas ahí medio pues revictimizantes, ¿no? ¿Qué estabas usando? ¿A qué hora estabas viajando? ¿Venías sola? Entonces, cuando yo voy y hablo con ellos en repetidas ocasiones, estuvimos juntas, dentro de las peticiones que yo les hacía era, pues obviamente que suspendieran al conductor que me había acosado sexualmente, cosa que no sucedió por meses, que hicieran un estudio de violencia de género y que implementaran un protocolo con perspectiva de género para el sistema de reportes, ¿no? Para que nosotros pudiéramos reportar con perspectiva de género. En pocas palabras me empezaron a decir que no existía la capacidad técnica de hacer lo que yo les pedía, que el estudio era, que simplemente representaba demasiado, que no se podía realizar. Entonces da la casualidad que a mí me dan una beca para irme a hacer la maestría en Reino Unido, es una beca que se llama Tuning, que te da muchísima seguridad académica y económica. Entonces tomo esa oportunidad y estando allá decido realizar el estudio con mis propios medios, y ahora es que lo estamos publicando de la mano del Cerdo de Babel y de Medio Pliego. A ver, en este libro tú documentas la historia de otras víctimas. Platícanos sobre estas otras historias que pudieran asemejarse a lo que tú viviste, ¿no? Claro. Fíjate que este libro, la manera en la que a mí me gusta describirlo es a prueba de balas, porque cuando yo empecé a intentar reportar mi propio caso, muy fácilmente desestimaron las cosas que yo les decía, cómo me sentía, qué me había pasado, cómo es que habían sucedido las cosas, ¿no? Entonces, para mí fue muy claro desde el inicio que si esto no era prueba de balas, en 2 segundos lo iban a desestimar. Entonces, la metodología está diseñada para que entre datos cualitativos, que son más de 600 encuestas, y cuantitativos, que son 12 testimonios, que no quede duda de que esto es un problema sistemático. Y estos testimonios van desde niñas cuyo primer episodio les ocurrió a los 14, 15 años, hasta señoras ya grandes de 50 más años, que siguen viviendo este tipo de episodios y que siguen siendo ignorados por la autoridad local. ¿Qué arrojó este ejercicio de encuestas? ¿Qué resultados te arrojó? Fíjate que pues resultados muy interesantes, pero al mismo tiempo ya muy esperados, ¿no? O sea, más del 98% de las participantes han vivido algún tipo de violencia en el transporte público, y más del 95% tiene miedo de subirse al camión y ser hostigada sexualmente.
pero, y también muy esperado, ¿no? Pero existe un porcentaje muy bajo de reporte. Entonces, lo que hace este libro es que no nada más te enseña el dato duro y te enseña las estadísticas en las que te dicen, nada más el 4% de las mujeres reportan. Sí, pero ¿por qué no reportan? Ah, ahí te van todos los testimonios de mujeres que intentaron reportar y no les hicieron caso, cuyas experiencias fueron de un sistema que nada más las revictimizó y que no les dio justicia, que simplemente quedaron sus casos impunes. Entonces, te pinta esta perspectiva de cómo es que esto crea un círculo vicioso en el que empezamos a normalizar la problemática. Lo dices como si pareciera que estás descubriendo el hilo negro, pero que no, que ya existe ahí, que es común, que está a la vista de todos y que todos ponemos ojos de ciego y oídos de sordo a una problemática real aquí en Saltillo. Es que un poquito sí, o sea, definitivamente estos resultados no, y un estudio de este tipo no existe en el Estado, y yo me atrevería a decir que no existe en el país, pero al final del día, cuando yo empecé a ver las encuestas y los resultados que arrojaban, cuando empecé a hacer los testimonios y a ver lo que las entrevistas nos decían, es que ya lo sabemos porque lo vivimos en carne propia todos los días. Faltaba que existiera algo físico que nos dijera esto no lo pueden debatir, esto es a prueba de balas, Sí. ahora sí, que confirmara lo que ya vivimos. Pero esto tiene años, décadas existiendo. A ver, ¿y qué pretendes con esto, con este documento? ¿A dónde pretendes llegar y qué quieres que pase? Definitivamente este documento necesita impactar en el nivel de la manera que hacemos política pública a nivel local. La manera en la que pensamos los sistemas de transporte público, todos estos programas de modernización y de estarlos integrando en la zona metropolitana con Ramos y con Arteaga, o sea, todo esto tiene que tener un componente muy grande de género porque ya quedó claro que las mujeres lo vivimos muy distinto a la experiencia que tiene un hombre. Y no nada más eso, las mujeres somos mayoría en las usuarias de transporte público. Entonces tiene que reflejarse en eso, tiene que tomarse en cuenta por la autoridad local en futuras ocasiones. A ver, ¿propones alternativas de solución? Tienen que hacerse muchísimos más estudios. Lo que sucede con esto es que al final del día nosotros necesitamos una línea de base. Necesitamos saber qué tan bien o qué tan mal estábamos para saber hacia dónde podemos ir, ¿no? Ya con este estudio sabemos que necesitamos hacer estudios sobre cómo es que operan las rutas en la ciudad y cómo es que las zonas de peligro, en donde existen muchísimas más mujeres que han levantado reportes o que participaron aquí y dijeron haber tenido un episodio, ¿cómo es que podemos hacer que esas zonas ya no sean inseguras dentro del transporte público? Tiene que ver con el esquema de los conductores, con su esquema laboral, tiene que ser con el interior de los camiones, a lo mejor están muy mal iluminados de noche, a lo mejor tiene que ver con todo el recorrido de la ruta, entonces todo eso tiene que verse involucrado, pero esta es la línea de partida. Antes, sin esto, era muy darse por entendido que sí, pues viven violencia, pero ¿qué le hacemos? La ¿no? mitología, ¿no? Sí. A ver, dime una cosa, ¿cuáles son las zonas de mayor peligro aquí en Saltillo? Fíjate que no hay zonas de mayor peligro, más bien lo que sucede es que el número de mujeres que participaron en la encuesta, la gran mayoría de las personas que dijeron que sufrieron un episodio de acoso de violencia de género en el transporte, se concentra en el sur, en el este y en el oeste de la ciudad. Y tiene muchísimo sentido, ¿no? Son las zonas que recaen más en el precio bajo del transporte público para poder hacer sus recorridos. ¿Quiénes acosan en el transporte público de Saltillo? Es decir, ¿hay acosadores exprofeso que utilizan el transporte público para saciar enfermedades o todo este tipo de cosas? Fíjate que la gran mayoría del acoso viene definitivamente de hombres hacia mujeres y algunas veces viene de conductores, algunas veces vienen de pasajeros. Yo creo que no se trata tampoco de estigmatizar de que todos los conductores acosan, ¿no? Sino que no existe un mecanismo en el que ellos genuinamente puedan ser vistos como un recurso de seguridad para nosotros, porque a lo mejor, a mí me acosó un conductor, pero a lo mejor a la otra persona no. Pero esa persona ya escuchó mi historia o escuchó la historia de alguien más y de Manganita y de Sutanita, entonces ya no confías en los conductores. Y de entrada ya sabes que no son un punto de seguridad, porque has escuchado historias y cuando sucede algo, has visto que ellos no hacen nada. Entonces no son un punto de referencia en el que tú digas, sí, puedo ir a pedir ayuda. Así es. Bueno, ya para finalizar, veo que la periodista y activista Paola Aguirre Praga te escribió el prólogo y en este prólogo me llama la atención una frase que dice, no existen las ciudades con perspectivas de género, en muchos sitios somos invisibles. ¿Qué piensas de esta frase? Atinadísima. La verdad es que la participación de Paola Praga y bueno, también de las demás compañeras que participaron en este proyecto, me parece que englobaron muy bien
lo que buscaba yo con este proyecto. No existen las ciudades con perspectiva de género porque hasta el momento se piensa en las ciudades como un ente neutro, como algo que cumple las necesidades de absolutamente todos. Pero las mujeres tenemos una movilidad muy distinta a los hombres simplemente porque nosotros no nada más vamos de la casa al trabajo, sino que vamos de la casa al mandado, a dejar a los niños a los kinder, a la guardería o a la primaria y luego nos vamos al trabajo. Entonces tenemos recorridos muchísimo más complejos que necesitan que sean tomados en cuenta para que nosotras podamos tener esa vivencia de la ciudad. ¿Algo más que quieres compartirnos, Diana Infante? La verdad estoy muy agradecida con el recibimiento que ha tenido el proyecto. Muchísimas gracias por abrirme el espacio para platicar de él y también pues a todas las personas que han estado involucradas en este proyecto, desde Paola Praga, que hizo el prólogo, María West, que ilustró la portada y los interiores, Saraí Collin, que estuvo involucrada en el diseño editorial, a la editorial El Cerdo de Babel, con Jero y con Checo, y desde luego a Vanguardia y Medio Pliego por haber patrocinado la publicación, porque la verdad es que esta es una publicación que desde el inicio, algo que para mí fue muy marcado cuando yo empecé con todo esto del acoso en el transporte, era que se sentía como gritarle al vacío, porque nadie te hacía caso, nadie te pelaba, era como una voz más ahí en el silencio. Y ahora con este proyecto que se ha trabajado en colectivo en muchísimos sentidos, he sentido el apoyo de muchas otras partes, entonces mis agradecimientos más grandes. Muchísimas gracias, Diana. Gracias por estar por aquí. Un gusto, muchas gracias. Vamos a hacer un corte comercial, pero no se vaya, tenemos todavía más información de interés para usted. Regresamos.